Contigo, Julio, nuestro primer podcast de Punto OK. Que pucha, qué emoción. Y en compañía de nuestro visitante ilustre Pikachu, que posiblemente vamos a adoptarle como mascota oficial. Julio, bienvenido a este podcast. Mi nombre es Cristian Aquino, soy CEO de la empresa Cabin. Hoy estoy con Julio Rocha Filho. Él es CFO de la empresa Cabin. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos que nos están asistindo. Muchas gracias por la presencia. Estamos muy animados en más esta novedad para nuestra comunidad, nuestro ecosistema. Exacto. Después del primer workshop, ahora estamos con el primer podcast y estamos muy felices en poder crear este contenido para nuestra comunidad. Y va a ser una seguidilla de podcast referente a recursos humanos. Vamos a hablar acá de gestión de personas, de las profesiones del futuro, de cómo impacta. Justamente hoy vamos a hablar de eso, el impacto de una persona dentro de la organización, de tecnología, mucha tecnología también, Julio. Vamos a traer contenidos interesantes para nuestros seguidores y preferentemente, obviamente, vamos a darle la preferencia a recursos humanos, a gestión digital de personas. Entonces, hoy comenzamos con este proyecto del podcast y ojalá le guste a la gente, ¿verdad? Y nos vayan tirando contenidos que le gustarían conversar. También vamos a tener invitados en el transcurso de los siguientes podcasts. Entonces, comenzamos hoy, Julio. Perfecto, maestro. Espero que le guste a las personas cuánto nos gusta hacer eso, cuánto nos gusta hablar sobre este tema. Es un mundo muy dinámico, de hecho, el tema de recursos humanos. Y hoy vamos a comenzar con un tema muy importante, que es el rol de las personas en las organizaciones y su importancia en el crecimiento organizacional, Julio. A ver, y ahí te hago una consulta, Julio. ¿Cuál sería el rol que cumple una persona dentro de las organizaciones, considerando el crecimiento de esta? Porque, a ver, cuando una empresa va comenzando, cuando una empresa está en sus inicios, generalmente comienza, como es el caso nuestro, con 3, 4 personas que son los founders, y a partir de allí van incorporándose personas que van atendiendo a este crecimiento progresivo de la empresa. Y luego el desafío se da en cómo nosotros retenemos talentos, cómo captamos talentos, y cómo podemos transferir nuestra cultura organizacional para estas personas. Perfecto. Yo creo que el principal tema que tocaste es la cultura organizacional. Porque la cultura organizacional de la empresa va a retener los talentos a que le gusta esa cultura y le va a afastar las personas que no se encajan en esta cultura. Y eso no es un problema. Como mencionaste, empresas al inicio normalmente los colaboradores tienen muchas funciones. Tienen que ayudar en el marketing, ayudar a crear contenido. Y conforme la empresa va creciendo, normalmente se especializa cada vez más cada colaborador en una función. Hay funciones más definidas. Entonces, esto es muy importante, porque la cultura organizacional desde el inicio es lo que va a atraer las personas que se encajan en esta cultura y afastar las que no se encajan. Y eso pasa mucho en las startups cuando comienzan, porque como estaba mencionando, cuando comienza una startup, comienza con los founders, 2, 3, 4 personas, y generalmente la sintonía entre estos founders es muy grande, por eso están creando la startup. Entonces no está muy organizado, no está muy estructurado, pero en el fondo está la cultura organizacional, que básicamente es la propia visual, la propia visión que tienen los founders de cómo tiene que ser la empresa, pero algo inestructurado, Julio, ¿verdad? Exactamente, porque cuando se empieza una startup todavía, normalmente ella no tiene los recursos necesarios para hacer lo que desea. No tiene, entonces hay que cada persona que está trabajando hacer el trabajo de 3 personas y ir adaptando, ¿verdad? Para conseguir llegar al objetivo. Y una de las teorías de las startups es: no mueras al día siguiente, sobrevive la próxima semana, vive la próxima semana.
Cuando viviste la próxima semana, ya pensás en el próximo mes. Vamos a Exactamente. pasar este mes y después de pasar los meses, ya comenzás, bueno, ¿cómo pasamos los siguientes años? Y cuando estamos hablando de las startups, cuando hablamos de no morir, ¿verdad? En los primeros inicios de la empresa, porque realmente se vive del día a día cuando somos una startup y más cuando somos de base tecnológica. Entonces, eso impacta, digamos, en cómo nosotros después transferimos la cultura organizacional a las personas. ¿Cómo hacemos eso, Julio? Vamos a poner el periodo de una startup comenzó. Como te dije, el primer día sobrevivimos y estamos hablando ya de los siguientes pasos de una startup. ¿Cómo nosotros podemos transferir la cultura organizacional a nuestros empleados o colaboradores? Bueno, la cultura organizacional está literalmente en todos los aspectos de la empresa. Desde cómo se comportan las personas, cuál es el dress code, cómo está el ambiente. Por ejemplo, muchas startups como Google ponen escorregadores, ponen frases de efecto en la pared. Yo ya visité XP Investimentos, que es un gran banco de Brasil, que cada equipo es un superhéroe. Tipo, Hulk es un equipo, la Mujer Maravilla es otro equipo. Entonces, todos estos detalles de cómo son tratadas las personas, cómo son hechas las reuniones, cómo son organizados los equipos, todo eso influye para su cultura organizacional. No, y de hecho, ¿qué es eso, Julio? Tenemos que hablar después de llevar lo que es la marca ya a la forma de ser de la propia empresa. ¿Cómo la empresa va a estructurarse en el decorrer de los caminos? Dijiste algo muy importante y la tendencia es diferente ahora. Ya no tenemos unas estructuras muy verticalistas. Ya estamos hablando de empresas con una concepción diferente, en donde ya se da más, ya es más horizontal, digamos, la organización. Exactamente, y eso viene junto con el mayor cuidado con el colaborador. Hoy cada día se fala más sobre la importancia de la salud mental de los colaboradores, de que estén bien mentalmente. Y eso es algo que las empresas están llevando muy en serio. Están, por ejemplo, poniendo videojuegos para que las personas jueguen. Están teniendo días libres en el aniversario, por ejemplo, en el cumpleaños. Entonces, son varias actitudes de las empresas actualmente y perceban, normalmente las empresas más innovadoras son las que más tienen esta preocupación, porque las personas van a innovar, van a tener ideas nuevas cuando se sienten bien, cuando se sienten motivadas, Exacto. cuando quieren trabajar a más, dar ese paso extra. Así se empieza la innovación. Entonces, para ser una empresa innovadora, para tener 100% de productividad de las personas tienen que estar bien. Y esta es la parte que siempre, como punto aquí, como visión de producto y de empresa, nosotros prezamos muchísimo, que es esta parte de RH estratégico que llamamos, que es tener sus personas bien. Y tener en cuenta que las generaciones de trabajo van cambiando, ¿verdad? Ahora las nuevas generaciones, los nuevos participantes dentro del mercado de trabajo son jóvenes con una visión diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, a lo que es la parte clásica, digamos. Y para este tipo de personas se necesita, digamos, darle más objetivos, darle más metas. Ya no es una cuestión muy rígida el tema solamente de cumplir horarios, ¿verdad? Ya es un poco diferente de cómo se desarrolla, de cómo nosotros podemos sacar las capacidades de estas personas a favor de la empresa. Y ahí, como dijiste, Julio, vienen estrategias como esa, de incentivar un poco que el ambiente de trabajo ya no sea tan rígido, que sea un poco más descontraído, en donde, como dijiste vos, haya equipos de superhéroes, de Hulk, Maravilla, como Pikachu. Pikachu también, por eso está acá nuestro Pikachu, ¿verdad? En donde se le da un poco de más descontraído, digamos, el ambiente de trabajo, y eso es muy bueno porque promueve la innovación. Y hablando un poco de innovación, la innovación ayuda mucho a aumentar la eficiencia, ¿verdad, Julio? Siempre y cuando esa innovación nosotros lo transferimos a una realidad, construimos cosas. Entonces, un ambiente de trabajo en donde fomente, digamos, sacar lo mejor de cada participante, de cada colaborador, ayuda muchísimo a crear nuevas tecnologías, ¿verdad? Nuevas formas de hacer
Y ahí mencionaste vos la importancia que tiene sistemas informáticos, software, que ayudan a gestionar lo que es la parte hard de recursos humanos, la parte dura, para concentrarnos en lo que es las habilidades blandas. Entonces, realmente eso tiene mucho que ver, Julio, la innovación, ¿verdad? Exactamente, y nosotros siempre hablamos de eso, que es el recursos humanos operativo, que es cerrar planillas de salarios, gestionar vacaciones, gestionar movimientos, que es el urgente. Tenemos que cerrar hasta el día 5 la planilla de salarios. Entonces es algo urgente, pero que si nos toma mucho tiempo, no vamos a tener tiempo para el importante. Que no tiene un plazo definido. No se crea un plazo para crear una cultura organizacional, por ejemplo. Es algo que todos los días tiene que estar cultivando. Entonces, muchas veces nos sobra tiempo para hacer esta parte estratégica porque estamos muy enfocados en la parte operativa. Y ahí tenemos que hablar un poco también de lo que es la descentralización de las tareas de recursos humanos, porque recursos humanos tiene que colocar mucho enfoque en las personas. Dijimos que están cambiando la forma de trabajo, que se está cambiando la forma de trabajo, que están ingresando generaciones nuevas de trabajadores al mercado, que ya no buscan solamente un salario económico, también un salario emocional, de que sean reconocidos principalmente por las organizaciones. Y por ello nosotros hablamos de la descentralización de recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos tienen que concentrarse, sí, en la parte hard, que es la parte dura de recursos humanos, cerrar planillas, movimientos de los funcionarios, licencias, etcétera, etcétera. Pero también recursos humanos están en todas las partes de una organización. La importancia aquí es comenzar a darle más participación a los mandos medios dentro de las organizaciones. Como dijimos, si estamos hablando de una startup, la startup va creciendo. Comienza con sus founders, van comenzando después con 10, con 20, con 30, 50. Y bueno, ¿y cómo gestionamos una organización con 100 personas, Julián? Yo tengo un ejemplo de una actitud, ¿verdad? De un ejercicio que los recursos humanos puede hacer referente a este tema que nos deja muy claro este tema de la descentralización de recursos humanos. Muchas empresas hoy en día, cuando, por ejemplo, Cristian entró hoy, es un nuevo colaborador. Julio va a ser su compañero. Va a levar a almorzar en las primeras semanas, le va a mostrar la empresa, le va a mostrar los colaboradores, los compañeros. Entonces, ese es un ejemplo es algo muy interesante para el colaborador nuevo, que va a se adaptar más fácilmente a nuestra empresa. Julio recibe beneficios por eso. Y es algo que solo podemos hacer con la descentralización. Porque recursos humanos no va a poder ser el compañero de todas las personas que entran, no es posible. Incluso no va a estar en el día a día de esas personas, va a estar en otro sector probablemente. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando se descentraliza, se puede tener más capilaridad, se puede tener más impacto sobre la calidad de vida y de trabajo de las personas. Y básicamente hablamos de impacto directo porque quien más sabe es aquella persona que trabaja con esa persona, ¿verdad? Cuando hablamos ya de un periodo, de una empresa ya estabilizada, una empresa ya con cierto tramo dentro del mercado, estamos hablando de empresas con 50, 60, 100, 500, 1000 funcionarios. ¿Y cómo gerenciamos todo eso? Esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros. Y a partir de ahí, ¿cómo nosotros aumentamos la productividad? Entonces, es básicamente lo que dijiste, Julio, es descentralizar recursos humanos, que la persona que está en el día a día de aquel colaborador es aquel que le va a ayudar a insertarse dentro de la empresa y que los gerentes, los jefes de secciones puedan tener mayor participación dentro de estas labores. ¿Por qué? Un ejemplo claro es, ¿quién más sabe cómo está, digamos, el trabajo dentro de un departamento? Es el jefe de aquella sección. Las solicitudes de vacaciones, por ejemplo, le llega a la gente de recursos humanos. Y cuando hablamos de una organización muy grande, se dificulta saber, ¿le autorizo o no las vacaciones? Este jefe de recursos humanos le tiene que solicitar al jefe de sección nuevamente que vea cómo está el trabajo. ¿Y por qué no hacemos lo inverso? ¿Verdad? Porque ya el gestor, el colaborador no solicita las vacaciones vía aplicativo, y eso es lo que la tecnología nos ayuda, que es todo vía aplicativo, todo en la nube, todo es más rápido, y que esta solicitud le llega a su jefe directo. Y el recurso humano, el jefe, el gestor de recursos humanos, vea esta cadena, obviamente, de solicitación y autorización, pero
ayuda, digamos, a ser más rápido. Entonces recursos humanos ya tiene la información de cuántos los días solicitados y va a estar allá controlando de que se haya sido autorizado o no también, ¿verdad, Julio? Exactamente, porque nosotros siempre hablamos sobre escalabilidad en todos los otros sectores de la empresa. Vendas, queremos escalar las ventas. Proyectos, queremos tener la mayor cantidad posible de proyectos en paralelo. Entonces estamos logística, queremos tener cada vez más camiones para poder hacer cada vez más entregas. Y estamos siempre hablando de escalar las empresas, que es el objetivo. Pero tenemos que pensar también en cómo escalar recursos humanos. Cómo aumentar la cantidad de colaboradores en mi empresa sin que yo perca la calidad de trabajo de esas personas, sin que yo perca ese contacto humano con esas personas. Y para eso, la única solución, la única forma es realmente descentralizando para grandes números. Claro, y ahí vuelvo y remarco otra vez cómo transferimos la cultura organizacional a esas personas, cómo esa persona se va a sentir identificada con nuestra organización a largo plazo, ¿verdad? Porque es un gran problema la rotación de colaboradores, de people dentro de una empresa. Imagínate, le enseñas a una persona a cómo trabajar, qué tiene que hacer, los procesos que tiene que responder, cómo atender su trabajo directamente. Como dijiste, le llevas de la mano prácticamente cuando ingresa. Y al cabo de un tiempo sale esa persona estratégica de vos y tenés que volver a comenzar ese ciclo. Entonces, es muy importante la innovación tecnológica para este tipo de situaciones, porque te ayuda a crear una guía de trabajo, porque el Departamento de Recursos Humanos ya no se va a enfocar solamente en la parte hard, en la parte de planillas, movimientos operativos, sino también en la parte estratégica, como mencionaste. Y cuando hablamos de estratégico, no estamos hablando de 1 o 2 años. Estamos hablando de un periodo de 10, 15, 20 años, ¿verdad? Exactamente. Y la cultura organizacional es tan importante que muchas veces en organizaciones gigantescas, los CEOs, los founders, acaban se tornando los guardianes de la cultura. Ajá. Porque hay tantas personas ya inteligentes, capacitadas para hacer cada una de las funciones, que la función del founder es, tengo que mantener la misma cultura de cuando empecé esa empresa hace 10 años. Exacto, es un desafío. Es un desafío muy grande. Principalmente cuando hablamos de tipo, nosotros tenemos una cultura entre 10 personas. Ajá. Es algo. Ahora, mantener la misma cultura para 1000 personas es mucho más difícil. Es difícil. Entonces, volvemos a ese tema de escalar recursos humanos, escalar todas esas actividades para tener un efecto. Principalmente en organizaciones disruptivas, ¿verdad, Julio? Cuando hablamos de fintech, por ejemplo, startup con bases tecnológicas también, es muy importante esto porque la dinámica del mercado es muy disruptiva. O sea, cambia muy rápido todo, la tecnología cambia muy rápido. De repente tenemos una tecnología muy nueva y que la organización se tiene que adaptar. Es básicamente, como solés decir, Julio, tener un jet ski, ¿verdad? Que te permita maniobrar muy rápido, que tener ahí un transatlántico, que cómo maniobras en un río, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, eso es muchas veces adaptarse a la exigencia del mercado y es lo que las startups, principalmente, las fintech de bases tecnológicas, tienen que cuidar mucho. Exactamente, y sinceramente me faltan palabras para descrever cuán importante es la cultura organizacional, porque volvemos a este tema. Cuando quieres adaptar rápidamente tu empresa para una nueva tendencia, Sí. si usted empieza a solicitar a los colaboradores que paren de utilizar el sistema X, empiecen a utilizar el sistema Y, o que hagan otro cambio en su operatividad, en su día a día. Si la cultura de la empresa es cerrada, es mente cerrada, las personas no van a querer hacer eso, van a demorar para hacer eso, y eso es mal para la organización como un todo. Claro. Pero si la cultura organizacional es de nosotros estamos abiertos a las innovaciones, abiertos a nuevas ideas, siempre dispuestos a aprender una nueva forma de hacer ainda mejor, entonces el cambio de esta empresa va a ser mucho más rápido, va a ser del jet ski, que es lo que todas las empresas quieren, Claro. ¿verdad? Conseguir adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias. ¿Y por qué menciono el tema bastante en la parte de startup? Porque acá particularmente en Paraguay, creo que el 80% de las empresas son pymes.
Entonces estamos hablando de empresas de muchas veces de una sola persona, de 5 personas, de 10 personas, de 15, de 20, 30 personas. Entonces, la mayor parte de las empresas en Paraguay son pymes. Y estas pymes, si nos insertamos en un contexto global, son muy prometedoras. Pero hay que ver las tendencias internacionales, cómo estamos con relación a las tendencias internacionales, porque existe mucha oportunidad de negocio a partir de cuando miras la internacionalización, ¿verdad? Pero cuando te internacionalizas, es importante que mantengas estándares de cómo se manejan empresas a nivel internacional, ¿verdad? Y estas empresas, como estamos tocando bastante, transfieren muchas de las decisiones a los mandos medios e inclusive a los propios colaboradores. Y a partir de ahí quería consultarte estas cuestiones. Hablamos de empresas como Google, Facebook, empresas grandes tecnológicas, que ellos trajeron nuevas tendencias, nuevas formas de trabajo y que encantan mucho a los jóvenes. Ahora bien, sabemos que hay que ser productivos dentro de una empresa, Julio. No es que básicamente te sentás ahí y todo muy lindo, tenés el cafecito, tenés Ping pong, tenés un video game ahí, pero tenemos que producir. ¿Cómo controlamos la producción, Julio? Bueno, ese es un tema también que ha evoluido muchísimo en las instituciones en los últimos años, que es muchas empresas utilizan de entregas para medir la productividad. Como mencionaste, ahora el importante no es solo cumplir el horario, pero sí las entregas. Se planean entregas semanales, mensuales, se tienen KPIs, Exacto. se tienen OKRs, y todo eso para conseguir medir de forma objetiva la productividad de las personas. Excelente. Entonces tenemos herramientas como el KPI y el OKR, Julio. ¿Cómo sería? ¿Cómo implementamos un KPI dentro de una empresa? Bueno, eso creo que podemos hablar un podcast entero sobre eso. Exactamente. Pero cuando nosotros hablamos de KPIs, hay un artículo muy interesante sobre eso. Podemos hacer un artículo incluso que es un Key Performance Indicator. Básicamente es cuáles son los indicadores más claves que esta persona tiene que atingir para tener una buena performance. Porque nosotros tenemos que pensar en nuestra profesión así como atletas de élite, ¿verdad? Tenemos que performar, tenemos que tener toda la preparación para performar realmente, sea intelectualmente, sea físicamente. Claro. Entonces, KPIs indican eso. ¿Cuáles son mis objetivos claves para que yo pueda performar bien? Por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, un volante tiene que tener pases ciertos, 50% de pases ciertos. O tiene que recuperar mucho balón también. Exacto, ¿verdad? Tiene que recuperar mucho balón. Entonces, para cada posición, para cada función, hay indicadores más importantes que otros. Y tenemos que saber identificar eso para poder medir bien y objetivamente la performance. A ver, Julio, yo entiendo así también. El KPI serían los pasos que hay que darse, tipo las metas claras, aquello que tenemos que alcanzar, tipo se presentó tal trabajo, se respondió a tal cliente, se verificó la logística de entrega de los productos, y esos serían los pasos que nos ayudan a llegar a nuestros objetivos claves, que serían los OKRs, ¿verdad, Julio? Entonces, básicamente el KPI serían los pasos que tenemos que dar, y los OKRs, los objetivos claros, los objetivos claves que tenemos que llegar. Exactamente. Y hablando sobre OKRs, que son meio parecidos, causa un poco de confusión. KPIs son Key Performance Indicators, son las claves de indicadores que tenemos que atingir para cumplir nuestro objetivo. Y las OKRs son Objective Key Result. O sea, cuando nosotros hablamos de OKRs, tenemos que definir un objetivo que no necesariamente va a ser cuantitativo. Pero ahí definimos 3, por ejemplo, Key Results, KRs, que si atingimos eso, nosotros atingimos nuestro objetivo. Entonces, pegamos algo que antes era intangible, que era un objetivo, y transformamos eso en 3 Key Results. O sea, cosas concretas que hay exacto, que alcanzar. Ahí ya son cuantitativos las KRs. Entonces, tenemos 3 objetivos cuantitativos. Hay como saber si alcanzamos sí o sí.
para saber si ahí llegamos a nuestro objetivo. Claro, y la conjunción de todos los objetivos es lo que nos lleva a nuestra misión como empresa. Y lo que conseguimos como misión como empresa nos lleva a nuestra misión, disculpa, nuestra visión, que es una cuestión a largo plazo también. La misión es algo que hay que alcanzarlo en el corto plazo, es decir, la parte concreta de una empresa. Y la visión es cómo nos vemos nosotros como empresa en el futuro. Sobre OKRs hay un ejemplo muy interesante de cómo Google implementó eso. Interesante. Creo que viene de ahí, es una cuestión de Google, ¿verdad? Google implementó de la siguiente manera. Es así, yo soy su líder. Voy a combinar contigo sus OKRs. Y usted va a combinar con su equipo las OKRs para llegar a los OKRs del equipo. Estamos hablando de OKRs de empresa desprendido en OKRs de equipo. Exactamente. Entonces se va a descentralizando, desconstruyendo las OKRs. Entonces, por ejemplo, el objetivo de Google principal es X, por ejemplo. Entonces vamos a pegar este objetivo principal y dividiendo en OKRs para los equipos. Entonces, si cada equipo llega a su objetivo, si cada equipo consegue atingir sus KRs, sus resultados principales, entonces la empresa como un todo alcanzó eso. Entiendo. No, y creo que es una tendencia que se está impregnando en los mercados de trabajo. Generalmente comienza con empresas de ese tamaño, pero luego los nuevos creadores de empresas, lo que van sucediendo en la administración de las empresas, van utilizando estas herramientas que vamos conociendo. Y, a ver, el objetivo aquí realmente, el desafío, es cómo lo implementamos en la realidad. Porque parece muy teórico de cierta forma, parece tan abstracto, tan intangible como estás diciendo, Julio, pero una empresa, una startup o una mediana empresa o una empresa ya consolidada, si quiere mantenerse en el mercado, depende también mucho del rubro, pero cuando hablamos principalmente de rubros disruptivos, es necesario que se adecuen a estas tendencias. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo operacionalizamos? Eso es un desafío muy grande, Julio, que puede ser alcanzado a través del uso de la tecnología. Y ahí nuevamente remarco, empresas como la nuestra, como la de .ok, buscamos crear herramientas innovadoras con bases tecnológicas con mucha escalabilidad. Y queremos traer esto a las empresas paraguayas. Entonces, la clave aquí es operacionalizar la parte hard, la parte dura de recursos humanos y enfocarnos en lo estratégico, Julio. Entonces, esto que nosotros vinimos mencionando aquí, que es los OKRs, los KPIs, la cultura organizacional, la misión, la visión, todo esto es posible siempre y cuando vos tengas, digamos, resuelta tu parte operativa. Porque si no tenés tiempo, vos no tenés tiempo, tenés que hacer tu planilla de salario. Andá, atrasate con la planilla de salarios. El tema de las horas extras, ¿verdad? Exactamente. Y tenés que tener sorteado esta parte, tenés que tener terminado esta parte para que vos te puedas concentrar bien en las personas, Julio. Exactamente, el recurso humano tiene que tener tiempo para acompañar cómo están las personas con sus KPIs, con sus key results. Entonces, realmente, si no tenemos el operativo automatizado, si el operativo está tomando la mayoría de nuestro tiempo, difícilmente vamos a tener tiempo para esta cultura organizacional, para estos temas estratégicos de recursos humanos que son cruciales, tal vez son las actividades más importantes de la empresa para el longo plazo. Porque, quieras o no, personas van, personas vienen. En todas las empresas, es normal. Y para mantener un buen nivel de excelencia, para mantener la empresa en los trillos, para llegar a su objetivo de longo plazo, llegar a su visión, hay que tener una cultura fuerte en la empresa, para que todos que entren se adecuen a esta cultura, aprendan sobre esta cultura y sigan llevando la empresa a donde ella desea llegar. Entonces, por eso es realmente importantísima esta parte estratégica de recursos humanos. Y yo defiendo mucho lo que es la tendencia a nivel global, porque estamos en un mundo globalizado.
No podemos nosotros pensar de que estamos aislados en una isla, encerrados, que no estamos afectados por los cambios mundiales. Y a ver, otro punto a tener muy en cuenta es que ahora, haciendo un poco más de algo más concreto dentro de todo el diálogo que estamos teniendo, Julio, es que se está negociando el ingreso del Mercosur al bloque europeo. Significa que básicamente vamos a tener las mismas relaciones que tenemos hoy entre Paraguay y Brasil, probablemente con Alemania, España, países bien como Francia, Italia, que es un mercado gigantesco. Se está hablando de 200.000 millones de dólares de mercado potencial y de un intercambio directo. Y ahí, mira, te menciono, la tendencia de recursos humanos en esos países está al frente y nosotros vamos a tener que adecuarnos si queremos negociar con ellos. Exactamente, es como siempre hablamos. Hoy en día, cada vez más rápidamente las cosas cambian, las nuevas tendencias surgen. Entonces, cuando hay una parcería como esta, se llega a muchas ideas, se va a muchas ideas, o sea, eso es más adaptación que necesitamos todavía, más aprendizado, más mejorías técnicas de tecnología y etcétera, que necesitamos para estar al mismo nivel de nuestros competidores, ¿verdad? Porque toda empresa tiene sus competidores y recursos humanos es un papel muy importante en eso. Perfecto. Y acá estamos hablando de cierta forma de una discrecionalidad en donde una empresa podría o no invertir más en sus recursos humanos, invertir más o no en lo que es el hard, en lo que es la parte soft skills, pero cuando dentro de las cláusulas de este posible tratado que se está negociando ahora mismo, se menciona dos aspectos muy fuertes, Julio: la parte medioambiental y la parte laboral. Es decir, no se tiene que permitir un retroceso en la parte laboral y eso nos da a entender que tiene que ser para el frente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder recibir inversionistas europeos, por ejemplo, en nuestro país? Ellos van a venir con una tendencia de allá. ¿Cómo funciona allá? ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Alemania, Francia? ¿Por qué? Porque nosotros somos los mayores productores de alimentos del planeta, ¿verdad? Mucho alimento sale de acá. Ellos, en cuanto a tecnología, fármaco, avances científicos, etc. Entonces, es un intercambio directo entre ambos bloques, pero vuelvo y remarco que una de las cláusulas muy, muy negociada dentro de esto es la parte laboral. Y tenemos que estar nosotros preparados a los cambios que ahora de repente sean una discrecionalidad entre las empresas para mejorar el ambiente del clima organizacional, para que nosotros construyamos colaboradores a largo plazo, pero es probable que en un futuro muy cercano, como negociaciones como estas, sean unas cuestiones un poco necesarias para que podamos negociar con ellos, Julio. Entonces, todo lo que estamos hablando acá es una tendencia muy real. Debemos nosotros colocar mucho énfasis en las personas dentro de nuestra empresa. Tenemos que ofrecerle, además de un salario físico, un salario monetario, un salario emocional. Cuando hablamos de salario emocional, ¿qué podemos decir con eso? A ver. Exactamente. Y cuando decimos salario emocional, nosotros estamos diciendo sobre a autorrealización que la persona siente en la empresa, estamos diciendo sobre la calidad que ella tiene para trabajar, cómo se trata ella en todos los aspectos de la empresa. Entonces, es todo aquello que estábamos diciendo sobre cultura organizacional. Sí. Cómo usted hace a la persona se sentir cuando estás trabajando para ti. Y también se habla mucho de la seguridad de esa persona a largo plazo dentro de tu organización, ¿verdad? ¿Cómo esta persona va a crecer? ¿Por qué? Porque ahora estamos ya frente a una generación de jóvenes más ambiciosos, más preparados, que van saliendo de los colegios, de las universidades, con mayor solidez intelectual, o sea, saben lo que quieren. Exacto. Y hablando sobre eso, algo que es muy importante, que es una tendencia y que con este tratado del Mercosur con la Unión Europea va a quedar ainda más claro, es hoy en día,
con la globalización, con el trabajo remoto, es mucho más fácil para una persona trabajar desde Paraguay, desde un país acá de América Latina, para un país para una empresa de Estados Unidos, para una empresa de Europa. Entonces, las personas con esta globalización están cada vez más aumentando su nivel intelectual, sus habilidades, aprendiendo cada vez más cosas. Y nosotros, cuando se trata de recursos humanos, tenemos que estar preparados para conseguir atraer a essas pessoas, porque agora não estamos mais competindo somente com as empresas de nossa região, pero estamos competindo com a Google. Se queres contar um programador, ele tem a opção de se inscrever para Google, por exemplo, para trabalhar allá. Então, hoje, a competição por esses talentos está cada vez mais disputada. E o que vai atrair essas pessoas não é somente o salário monetário, como havia mencionado, mas o salário emocional, o plano de carreira que ele vai apresentar, a cultura organizacional que tem na empresa, qual é a qualidade de trabalho que ele vai ter, o horário de trabalho, etc. Então, já estamos falando de diversos temas de RH estratégico que te van a ayudar a conseguir atraer esos talentos. Y entre paréntesis, remarcando lo que mencionaste, Julio, yo tengo conocimiento de big empresas de Brasil, ¿verdad?, que tienen una dificultad ya de captar talentos en el área de tecnología, que están perdiendo colaboradores potenciales para empresas justamente como Google, está en San Francisco, Estados Unidos, lejísimo de acá. Y su moneda vale 5 veces más. Entonces, 10 veces más, ¿verdad? Entonces es importante lo que dijiste, Julio. Eso es una realidad. Existen empresas cercanas aquí que conocemos y otras cruzando la frontera que están con este problema de captar nuevos talentos porque el talento se volvió internacional. Y acá quiero compartir contigo un material, después vamos a divulgar la fuente en el blog. El 20% de los trabajos dentro de Latinoamérica ya es home office. Y a ver, Julio, ahí te hago una pregunta. ¿Cuál crees que es un porcentaje mayor? ¿El porcentaje del trabajo híbrido o el trabajo presencial? ¿Cuál crees que es el mayor ahora mismo en Latinoamérica? Presencial. Vos sabés que según esta fuente que vamos a compartir después, ya el híbrido es la forma que están adoptando las empresas a nivel latinoamericano. Casi el 40% de las empresas ya están trabajando en una modalidad híbrida. Y el 30% siguen trabajando en la modalidad presencial. Pero eso nos marca un antes y después muy, muy violento, digamos, ¿verdad? Muy disruptivo. Porque antes de la pandemia ni siquiera sabíamos que existía el Meet, por ejemplo. De hecho, no sé si el Meet de Google ya estaba disponible antes de la pandemia. Pero en ese periodo, el trabajo remoto y las plataformas digitales de trabajo crecieron tanto que permitió que una nueva forma de mercado de trabajo surja, Julio. Exactamente. Y ahí volvemos a aquello que estábamos hablando, que se tiene que ofrecer las mejores condiciones, así como ofrecen Google, Apple, empresas de todo el mundo, para poder captar talentos. Los talentos están cada vez más cobizados hoy en día, porque los mercados ya no tienen fronteras más. Entonces, tenemos que estar pronto. Claro, estamos hablando de tipos y tipos de industrias también. Hay industrias en las cuales tienen que estar físicamente para producir, ¿verdad?, que son las industrias físicas todavía. Pero estamos creciendo en un ambiente que ya no es, digamos, solamente físico. Hay fintechs, empresas de servicios, empresas de call centers, empresas de software. Todo lo que es susceptible a una modalidad a distancia o híbrida están dentro de este posible cambio. Y también las industrias físicas no están exentas a estos cambios, porque el mundo afuera está ocurriendo lo siguiente en países como, si no, eso ya es una investigación de la profe Rocío Penayo. Ella está trabajando sobre este trabajo y está mencionando que en su estudio países como Suecia, Suiza, Finlandia y algunos países allá nórdicos de Europa también menciona de que la jornada de trabajo no es que se está incrementando, se está disminuyendo.
y se está hablando de una jornada de 40 horas. Entonces, esa es una tendencia también, ¿verdad? Y acá en Paraguay, según la investigación de la profe Rocío Penayo, hay empresas ya que se están adecuando a eso, empresas grandes de Paraguay, que ya están aplicando esta jornada de 40 horas. Estamos hablando de empresas del rubro físico, no estamos hablando de empresas donde el trabajo es intangible. Entonces también estamos frente a una tendencia de reducción de la jornada. Acá en Paraguay tenemos 48 horas día, 45 mixto, 42 nocturno, pero la teoría, la tendencia es bajar. A nivel internacional está aconteciendo eso y países como Colombia y Chile ya lo vienen aplicando. Entonces ahí nuevamente surge el desafío, ¿cómo aumentamos la productividad de estas personas? Exactamente, y es muy, tal vez, contraintuitivo para algunas personas entender que el fato de estar disminuyendo la cantidad de horas semanales de trabajo está aumentando la productividad de las personas en estas horas que están trabajando. Sí. Entonces, ese es el cálculo que hacemos. Y la misma cosa, por ejemplo, en empresas que ponen videojuegos, ping-pong en la empresa. Claro que las personas tienen que producir, pero cuando están en un ambiente descontraído, que se sienten bien, que se sienten acolhidas, van a producir mucho más en estas horas que están en la empresa. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, que esta mejoría de calidad de trabajo, todas esas acciones que estamos hablando referente a recursos humanos estratégicos, no son solamente para beneficiar los colaboradores, pero para beneficiar los colaboradores y la empresa como un todo. Así es. Porque van a tener un trabajo más feliz y van a ser más productivos. Eso es si es que la empresa se prepara para eso también. La empresa tiene que tener muy claro qué requiere también de sus colaboradores, de sus peoples que están dentro de la organización, cómo medimos su desempeño. Ahí están los OKRs, los KPIs, hacia dónde está la empresa con relación a la productividad. Entonces, una empresa tiene que estar preparada para estos cambios. No es también un cambio de la noche a la mañana, ¿verdad? En donde colocas una mesa de ping-pong y todo el mundo está feliz, porque si no, de repente te genera más capacidad de ocio de las personas, que es lo que no queremos. Sí. Queremos que sean más productivas. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y ahora bien, digo también esta parte, en Paraguay tenemos que comenzar a trabajar en este tipo de culturas. Parece un cambio de paradigma realmente. Es muy difícil pensar que podamos aplicar una jornada de 40 horas dentro de nuestro esquema laboral paraguayo. Es muy difícil, parece, ver que podamos gestionar nuestros colaboradores por KPIs, por OKRs, pero tenemos que comenzar. El primer paso es iniciar. O sea, nunca vas a tener una revolución dentro de tu organización, nunca vas a poder dimensionar los impactos, sean positivos o negativos, de una tendencia, si es que no damos los pasos. Y tenemos que dar un paso hacia el futuro. O sea, no podemos irnos en contra de la tendencia, a no ser que la mitad de la población esté equivocada también, ¿verdad? Pero la tendencia es esa. La tendencia es la globalización, la internacionalización, la digitalización, herramientas distintas de medición de desempeño, que no sea la hora puntual de entrada, la hora puntual de salida, los trabajos en los sábados. Entonces, tenemos que nosotros como cultura laboral paraguaya implementar este tipo de aspectos y cuidar, sí, estoy muy de acuerdo, en la productividad. Exactamente. Y como siempre decimos, baby steps, baby steps. Entonces, tenemos que empezar conforme podemos. Por ejemplo, vamos a empezar con la política de su cumpleaños es un descanso. Vamos a empezar con las KPIs en los sectores de la empresa que podemos medir eso de una forma más sencilla. Vamos a comenzar que dejen de existir papeles. Exactamente. Son pasos concretos. Exactamente. Entonces son pasos. Nosotros estamos hablando de muchas acciones, pero sabemos que es imposible hacer todo en una semana. Y no es ese el objetivo. Por eso hablamos de estratégico. Exactamente. Estratégico no es... Es pensar a frente. Es pensar hacia el futuro, ¿no? Exactamente. Y empezar hoy. Para daqui 2 años, 3 años, ya tener un impacto enorme en la organización. Y lo bueno de todo lo que estamos hablando también, Julio, es que Paraguay está en una situación inmejorable
digo yo, en mi análisis particular ya eso, un clima de negocios muy propicio, una estabilidad política bastante considerable, hace bastante tiempo no tenemos problemas civiles graves, una política macroeconómica estable, una inflación controlada, una gran cantidad de mano de obra joven y que quiere ingresar al mundo laboral. Y también, digamos, el factor estratégico de Paraguay también en cuanto a su localización. Proyectos muy grandes están ocurriendo, principalmente con las rutas bioceánicas, con el mejoramiento de las instituciones públicas. Sí, hay bastantes situaciones todavía desagradables desde el punto de vista de corrupción, pero Paraguay está dando los pasos. Entonces, las empresas estarán, y tenemos que nosotros también dentro del sector privado crear este movimiento, por eso hablamos de un ecosistema en donde el Departamento de Recursos Humanos, Julio, para mi visión es la parte más importante de una empresa. Y no sé si vos coincidís conmigo, ¿por qué? Porque está trabajando con las personas, con aquel colaborador que realmente está haciendo que las cosas ocurran. El que toca la producción, el que toca la entrega, el que le atiende al cliente, el que realiza la cobranza, el que realiza los asientos contables, parte financiera. Entonces, estamos trabajando con la parte más productiva del país. Y pensar esto como una oportunidad de cambio, porque si nosotros nos destacamos a nivel, ya digo, de ecosistema de recursos humanos y se le dé la importancia necesaria a la labor del gestor de recursos humanos, vamos a crear un ecosistema que va a crear mayor crecimiento, va a traer muchas inversiones. Y Paraguay va a tener su crecimiento económico, pero eso también no es sinónimo de desarrollo sostenible. Entonces el Paraguay va a tener mucha oportunidad de crecer, pero hay que agarrar esa oportunidad y realmente aprovecharlo. Cuando llegue, y que está ocurriendo, muchas empresas interesadas en venir, pero se menciona mucho y el problema de, ¿y tenemos mano de obra suficiente? Tenemos muchos jóvenes, hay bastantes jóvenes que quieren trabajar, pero tenemos manos de obras cualificadas, ingenieros, arquitectos, costureros, digamos, que sepan de la profesión, bordadores, niveles medios, mandos medios, niveles oficiales, etc. Entonces, eso también es un dato menor. O sea, queremos crecer. Recursos humanos es el departamento que puede articular estas situaciones dentro de la organización. Se puede abocar a poder capacitar mejor a los prospectos, ya que no hay tanta mano de obra cualificada o calificada. Tenemos que hacer un esfuerzo y no de repente pensar en que vamos a recibir esto todo del sector público. O sea, veo los planes del SNPP, del Ministerio del Trabajo, para tratar de calificarle a los colaboradores, pero también tiene que partir un poco más del sector privado para poder atender a esta demanda, porque necesitan de colaboradores y eso va a ser una tendencia. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser el encargado de articular estos esfuerzos y desde una base interna o un ecosistema de recursos humanos, crear estrategias y políticas de cómo capacitamos a estas personas, cómo nosotros le vamos entrenando, que cuando surjan los cargos, las vacancias, tengamos esas personas en tiempo y forma y que estas personas sean bien cuidadas dentro de la organización y que estas personas puedan proyectarse en un futuro a largo plazo. Exatamente. Por exemplo, quando você vai, quando se hace disponível um cargo de líder, por exemplo. Há duas opções. Você pode contratar de maneira externa ou você pode promover alguém de maneira interna. E qual é o melhor? O ideal é sempre tentar promover alguém. Claro, internamente. Pero para isso necessitamos capacitar essa pessoa para ser um líder. Necessitamos capacitar ela para ter o conhecimento necessário de esta próxima etapa de sua carreira. Y recuerdo algunos trechos de la conversación con la licenciada Gloria Cardoso. Mencionó que difícil es encontrar líderes. Bueno, y si está difícil encontrar líderes, tenemos que construir. Y las empresas tienen que hacerlo eso, como dijiste vos, es ver a aquella persona que tiene una aptitud, reforzar su aptitud y darle las herramientas necesarias
para que cuando necesite un líder, tengamos un líder que conoce la empresa, que está arraigado con la cultura organizacional, que vea en la empresa una hoja de ruta de crecimiento y que agarre esa posibilidad que le está dando la empresa para bien suyo y obviamente para bien de la empresa. Exactamente. Entonces, realmente solo se extrae beneficios de capacitar a las personas. Perfecto. Se aumenta la productividad, se aumenta la calidad del trabajo que está haciendo, se posibilita crecer en su carrera dentro de la empresa. Estas personas se están motivadas, van a innovar más, van a ser más proactivas. Entonces, son inúmeros beneficios realmente de tener esta capacitación como una parte de la cultura, como algo importante dentro de las empresas. Y ahí nos vamos al tema de construir líderes y no jefes. Porque un líder es aquel que sabe a dónde tiene que ir el equipo, ayuda al equipo a irse con ellos y enseña cómo hacer. Entonces un líder no es simplemente un jefe, que es lo que nosotros estamos acostumbrados realmente a ver en las empresas. No es simplemente ser un jefe, es promover, digamos, la integración de ese equipo, que ese líder sea partícipe y sea realmente el ejemplo de cambio dentro de esa sección. Y ahí nos vamos otra vez a aquello que hablamos. La sumatoria de todos los pasos nos llevan a nuestro objetivo. Nuestro objetivo como departamento nos lleva a nuestro objetivo como empresa. Ese objetivo como empresa nos lleva a nuestra misión y visión como empresa. Entonces, hay que construir líderes, Julio. Exactamente. Y creo que ese es nuestro objetivo como empresa, crear realmente ese ecosistema, capacitar los gestores de recursos humanos para que ellos puedan capacitar su personal también, aprender con esos gestores de recursos humanos también, con sus experiencias y realmente crear un ecosistema acá en Paraguay donde nosotros tornemos recursos humanos acá un ejemplo a ser seguido, un estándar nivel global de calidad. Exacto. Eso, Julio, es lo que tenemos que buscar, crear un ecosistema acá en Paraguay que promueva los dos aspectos muy importantes dentro de la labor de recursos humanos. Y otra vez destaco en serio la labor del gestor de recursos humanos, que tiene a su cargo cuidar a las personas más productivas del país en dos grandes aspectos: el aspecto hard y el aspecto soft, la parte dura y la parte blanda de las habilidades de los colaboradores. Entonces, tenemos que crear este ecosistema y esto vamos a crearlo a través de la conversación con más gestores de recursos humanos, con más encuentros que nos va a posibilitar aprender uno del otro, Julián. Exactamente. Y nuevamente estamos muy felices en empezar esta nueva parte del ecosistema, ese nuevo proyecto dentro del ecosistema que es nuestro podcast. Yo podría quedar acá 24 horas, 48 horas seguidas hablando porque es un tema que realmente nos interesa muchísimo, que queremos aprender cada vez más para poder compartir cada vez más nuestro conocimiento, aprender cada vez más con las personas y crecer como una comunidad. Perfecto, entonces yo creo que tiene que ser nuestra línea, la tecnología a favor del gestor de recursos humanos, dar herramientas necesarias para que nuestro gestor pueda realizar las labores pesadas, las labores duras del área y concentrarse en las habilidades blandas de Exactamente, la tecnología es una herramienta para que el gestor pueda acceder a todos sus objetivos, para que él pueda hacer todo lo que él desea, pero sin la tecnología queda imposible escalar. Pero también la propia tecnología va creciendo, claro. Y eso va creciendo desde nuestra realidad, desde nuestra idiosincrasia, nuestra forma de trabajo, desde nuestra base laboral, legal también. Entonces, son pasos que tenemos que ir dando juntos. Y Julio, te agradezco muchísimo por este espacio. Qué gusto nuestro primer podcast, ¿verdad? De Punto OK. Y la idea es seguir haciendo esto de forma rutinaria, semanalmente. Traer en las próximas invitados que nos puedan ayudar en la parte del crecimiento, aportar en el crecimiento colectivo. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a ti también por esta conversación muy
agradable. Muchas gracias a todas las personas que están nos asistiendo. Ajá. Significa muchísimo para nosotros saber que estamos realmente empezando este movimiento, ese ecosistema y que vamos cada vez más impactar más personas y más Así es. personas y hasta impactar todo el país y siempre hacia el frente. Y otra vez, estamos en busca de nuestra mascota, de Punto OK. Esta es la sugerencia inicial de las chicas de la empresa. Es un Pikachu. De repente, si la gente que nos está viendo desde el Instagram, desde el Facebook, aceptamos ideas. A ver qué mascota podemos aceptar. Entonces, muchísimas gracias, Julio, nuevamente. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Y este es el inicio, entonces, de una seguidilla de podcast. Exactamente. Muchas gracias a todos. Chao, chao.